Hay una cifra que muy pocas personas conocen, una cifra que no aparece en los libros de texto escolares en Estados Unidos, ni en los debates del Congreso en México, una cifra que se mantiene oculta bajo capas de retórica política y olvido histórico. Pero es una cifra que, cuando la escuchas, cuando realmente entiendes su origen y su magnitud, cambia por completo la manera en que entiendes el mundo, cambia la manera en que ves la frontera, cambia la manera en que entiendes la migración y, sobre todo, cambia la manera en que entiendes por qué Estados Unidos es rico y por qué México y gran parte de Latinoamérica lucha por desarrollarse. Esa cifra es 4.7 trillones de dólares, no millones, no miles de millones, trillones, con T. Esa es la estimación conservadora que algunos historiadores económicos y geólogos han comenzado a calcular cuando suman el valor real, ajustado a la inflación y a precios de mercado actuales, de todo lo que fue extraído de los territorios que Estados Unidos le arrebató a México en 1848. Estamos hablando de todo el oro de California, de toda la plata de Nevada, de todo el cobre de Arizona, de todo el uranio de Nuevo México, de todo el petróleo de Texas. Hoy te voy a contar la historia de un robo, pero no un robo cualquiera. Te voy a contar la historia de la mayor transferencia de riqueza de la historia moderna. Una transferencia que no ocurrió por las leyes del libre mercado, ni por la superioridad innovadora de una cultura sobre otra. Ocurrió a punta de cañón. Y lo más importante, te voy a explicar cómo ese capital robado, ese dinero semilla extraído de la tierra mexicana, fue lo que financió la industrialización, el ejército y el imperio global que hoy conocemos como Estados Unidos de América. Esta no es una clase de historia para que sientas rencor, es un análisis de economía política para que entiendas la realidad. Porque no puedes entender el edificio en el que vives hoy si no sabes qué hay enterrado en sus cimientos. He dedicado mi vida a estudiar cómo se acumula el capital. Nos dicen que el capital se acumula trabajando duro, ahorrando, innovando. Y en parte es cierto, pero la acumulación originaria, el primer gran montón de dinero que permite que un imperio despegue, casi siempre proviene del despojo. Y el despojo de México en el siglo XIX es el ejemplo del libro de texto de cómo se construye una superpotencia a costa de un vecino. Antes de continuar destapando esta historia que incomoda a Washington, si valoras este tipo de análisis que se atreve a cuestionar la narrativa oficial, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. La historia la escriben los vencedores, pero aquí nos dedicamos a leer las letras chiquitas que ellos quisieron borrar. Únete a nosotros. Para entender la magnitud de esta deuda histórica, necesito llevarte al momento exacto donde todo se rompió. No podemos hablar de los 4.7 trillones sin hablar de la sangre que costó conseguirlos. Estamos en 1846. Estados Unidos tiene un presidente llamado James K. Polk, un hombre con una ambición fría y calculadora. Polk miraba el mapa de Norteamérica y no veía fronteras, veía recursos. Veía los puertos de California que le darían acceso a Asia. Veía las tierras fértiles de Texas. En ese momento, esos territorios eran legalmente, internacionalmente reconocidos como parte de México. Pero Polk tenía una ideología, una excusa religiosa y política llamada el destino manifiesto, la idea de que Dios, la providencia, había elegido a los anglosajones de Estados Unidos para dominar el continente de costa a costa. Era una idea conveniente, porque convertía la codicia en una misión divina, convertía la invasión en civilización. Estados Unidos provocó la guerra. Esto no es una opinión mía, es un hecho histórico documentado incluso por los propios estadounidenses de la época. Enviaron tropas a una zona en disputa entre el río Nueces y el río Bravo para provocar una escaramuza. Cuando soldados mexicanos defendieron su territorio, Polk fue al Congreso y dijo su famosa mentira: sangre americana ha sido derramada en suelo americano. Era falso, pero fue suficiente. La maquinaria de guerra se puso en marcha. Fue una guerra desigual, una guerra de conquista. El ejército estadounidense invadió por el norte, por el mar,
y finalmente marchó desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Imagina la escena. Septiembre de 1847. La bandera de las barras y las estrellas ondeando sobre el Palacio Nacional en el Zócalo, la capital de un país soberano ocupada por un ejército extranjero. Y en ese contexto de ocupación, con un arma en la sien de la nación, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Los libros de historia en Estados Unidos lo llaman una cesión. Dicen que México cedió el territorio. O a veces dicen que Estados Unidos compró el territorio. Vamos a detenernos aquí un segundo para analizar esa compra, porque es uno de los eufemismos más cínicos de la historia económica. Estados Unidos pagó 15 millones de dólares de la época. 15 millones. Por California, Nevada, Utah, Nuevo México, la mayor parte de Arizona y Colorado, y partes de Oklahoma, Kansas y Wyoming. Más de la mitad del territorio de México. Para que te des una idea de lo ridícula que fue esa cifra, incluso en 1848, era menos de lo que el gobierno de Estados Unidos recaudaba en impuestos en unos pocos meses. Fue un pago simbólico. Fue un pago diseñado para darle una barnizada de legalidad a lo que en términos reales fue un robo a mano armada. Es como si yo entro a tu casa, golpeo a tu familia, te apunto con un arma y te digo, fírmame las escrituras de tu casa y te doy 10 pesos para el taxi. Y luego voy por el mundo diciendo que te compré la casa legalmente. Pero la verdadera tragedia y el verdadero origen de la riqueza imperial no fue la tierra en sí, fue lo que había debajo. Aquí es donde entra el destino, o la suerte, o la geología cósmica. Apenas días antes de que se firmara el tratado, casi como una broma cruel del universo, se descubrió oro en Sutter's Mill, en California. México firmó el tratado sin saberlo. Estados Unidos lo ratificó apenas empezaban a llegar los rumores. Lo que siguió fue la fiebre del oro de California. Y quiero que prestes atención a los números, porque aquí es donde la balanza de poder global se inclina para siempre. Entre 1848 y 1855, en solo 7 años, se extrajeron de California aproximadamente 300 millones de dólares en oro de aquella época. Piénsalo, Estados Unidos pagó 15 millones por todo el territorio, y en los primeros 5 años, solo de una pequeña parte de ese territorio, California, sacó 20 veces lo que había pagado. Fue el retorno de inversión más alto en la historia de la humanidad. Un 2000% de ganancia casi inmediata. Pero no se trata solo del valor nominal del oro, se trata de lo que ese oro hizo. Ese oro no se quedó guardado en cofres. Ese oro se convirtió en capital, inundó la economía estadounidense. Financió la construcción del ferrocarril transcontinental, creó los bancos de San Francisco y Nueva York, que hoy dominan las finanzas globales. Permitió a Estados Unidos importar maquinaria de Europa para industrializarse a una velocidad vertiginosa. El oro de California, extraído de tierra que había sido mexicana meses antes, fue la inyección de adrenalina que transformó a una república agraria en una potencia industrial. Fue el capital semilla del imperio americano. Y México se quedó sin el oro, se quedó sin la tierra y se quedó con la deuda de la guerra. Los economistas hablamos de costo de oportunidad. El costo de oportunidad para México fue devastador. Imagina si ese oro hubiera respaldado la moneda mexicana. Imagina si ese capital hubiera financiado ferrocarriles en México en lugar de en Estados Unidos. La historia del siglo XX hubiera sido radicalmente diferente. Pero California fue solo el principio. La compra forzada resultó ser una piñata geológica que no dejaba de dar riquezas. Una década después, en 1859, se descubrió la beta Comstock en Nevada. Plata. Montañas de plata. Nevada, otro territorio ex-mexicano. Esa plata fue tan abundante que inundó los mercados mundiales. Financió la guerra civil estadounidense. Sin la plata de Nevada y el oro de California, el norte industrializado de la Unión habría tenido serios problemas para financiar su guerra contra el sur. Podríamos decir, sin exagerar, que la unidad de Estados Unidos se pagó con recursos mexicanos. Luego vino el cobre en Arizona,
el cobre que electrificó al mundo. Cuando comenzó la era de la electricidad y el teléfono, el cobre se volvió el metal más estratégico del planeta, y Arizona tenía los depósitos más grandes. Ese cobre permitió a empresas como General Electric y AT&T construir la infraestructura moderna. Y luego, el siglo XX, el siglo del petróleo. Texas y California, dos de los territorios perdidos, resultaron estar flotando sobre océanos de petróleo. El petróleo de Texas, comenzando con el descubrimiento de Spindletop en 1901, convirtió a Estados Unidos en la Arabia Saudita de la primera mitad del siglo XX. Ese petróleo impulsó a Ford, impulsó la industria automotriz, impulsó los tanques y aviones que ganaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La hegemonía militar de Estados Unidos se construyó sobre gasolina refinada de petróleo extraído de tierras que fueron arrebatadas en 1848. Cuando sumas todo esto, el oro que capitalizó los bancos, la plata que pagó las deudas, el cobre que construyó la red eléctrica, el petróleo que movió la industria y el ejército, el uranio de Nuevo México que creó la bomba atómica y la era nuclear. Cuando sumas todo eso y lo ajustas al valor de hoy y le aplicas una tasa de interés modesta por el uso de ese capital durante 175 años, llegas a la cifra de los 4.7 trillones de dólares. Y probablemente nos quedamos cortos. Esta es la base material del sueño americano. Nos han vendido la idea de que la riqueza de Estados Unidos viene de su democracia, de su ética protestante del trabajo, de sus instituciones. Y claro, las instituciones importan, pero es mucho más fácil tener instituciones estables y democracia cuando tienes un flujo inagotable de riqueza gratuita saliendo del suelo que acabas de conquistar. Es mucho más fácil ser emprendedor cuando tienes capital barato y energía abundante. Por el contrario, nos han vendido la idea de que la pobreza de México se debe a su cultura, a su corrupción, a su falta de Estado de Derecho. Y claro, México tiene problemas internos graves, pero es mucho más difícil desarrollarse cuando te han quitado más de la mitad de tu territorio y con él la base de recursos que necesitabas para tu despegue industrial. A esto me refiero cuando hablo de la deuda secreta. No es una deuda que esté escrita en un papel firmado por el Tesoro. No es una deuda que puedas cobrar en una ventanilla. Es una deuda histórica y estructural. Es una extracción de excedente económico que ha durado casi 2 siglos. Y aquí es donde la narrativa se pone aún más perversa, porque no solo se llevaron la riqueza, también crearon una relación de dependencia para explotar lo que quedaba. Después de quitarle el territorio, Estados Unidos utilizó su nueva riqueza para dominar económicamente a la parte de México que quedó. Invirtieron ese capital en ferrocarriles mexicanos, diseñados no para conectar ciudades mexicanas, sino para sacar recursos de México hacia Estados Unidos. Invirtieron en minas en el norte de México, invirtieron en petróleo en Veracruz. El capital generado por el despojo del norte se usó para comprar el sur. Y cuando los mexicanos, empobrecidos por este sistema, no tuvieron más opción que emigrar hacia el norte, hacia las tierras que alguna vez fueron suyas, para trabajar en los campos de California o en los pozos de Texas, ¿cómo los recibieron? No los recibieron como los dueños originales, no los recibieron como socios, los recibieron como invasores, los recibieron como mano de obra barata y desechable. Esta es la gran ironía trágica de la frontera. El mirante mexicano que cruza a California para pizcar fresas está trabajando en una tierra que sus abuelos perdieron a punta de pistola, generando riqueza para una economía que se construyó con el oro de esa misma tierra. Es un ciclo de despojo que no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Ahora, sé lo que algunos estarán pensando. Eso fue hace mucho tiempo. La historia es la historia. El fuerte conquista al débil. Hay que mirar hacia adelante. Ese es el argumento favorito de los imperios. Lo pasado, pasado. Pero en economía, el pasado nunca pasa. El pasado es interés compuesto. La riqueza se acumula. La pobreza también se acumula. Si tú empiezas una carrera de Monopoly con todo el dinero del banco y todas las propiedades caras, y yo empiezo sin nada, no importa qué tan buen jugador sea yo o qué tan duro trabaje, tú vas a ganar. Y dentro de 50 turnos,
Cuando tus hijos sean dueños de todo el tablero y mis hijos estén en bancarrota, sería justo decir que tus hijos son mejores jugadores y que los míos son perezosos. No, la ventaja inicial se compuso, la desventaja inicial se compuso. Por eso esta cifra de 4.7 trillones es importante, no porque esperemos que Joe Biden escriba un cheque mañana y lo mande a Ciudad de México. Eso no va a pasar. Es importante porque destruye el mito de la superioridad moral y económica. Es importante porque nos da la herramienta intelectual para negociar con dignidad. Cuando Estados Unidos le exige a México que controle su frontera, que cambie sus leyes energéticas, que se alinee con sus intereses, México no tiene por qué agachar la cabeza como un deudor agradecido. México es el acreedor histórico. Pero hay algo más, algo que está ocurriendo ahora mismo y que le da a esta vieja historia una relevancia urgente y nueva. El mundo está cambiando. La hegemonía de Estados Unidos, construida sobre esos cimientos de recursos extraídos, se está agrietando. China asciende, los BRICS se organizan. El sur global está despertando y empezando a hacer sus propias cuentas. Países en África están exigiendo reparaciones a Francia y Gran Bretaña. India está calculando los trillones que el Imperio Británico extrajo. El Caribe está exigiendo compensación por la esclavitud. Estamos entrando en la era de la auditoría histórica. Y en esta nueva era, la factura de 4.7 trillones de Estados Unidos con México deja de ser una curiosidad histórica y se convierte en un activo geopolítico. ¿Qué pasaría si México empezara a usar esta narrativa en foros internacionales? ¿Qué pasaría si la educación en Latinoamérica dejara de enseñar la guerra del 47 como una derrota vergonzosa y empezara a enseñarla como lo que fue, el origen ilegítimo de la riqueza del vecino? La narrativa es poder, y cambiar la narrativa es el primer paso para cambiar la realidad. En la siguiente sección vamos a profundizar en cómo esta riqueza extraída se utilizó específicamente para construir el complejo militar industrial que hoy domina el mundo, y cómo, paradójicamente, la dependencia de Estados Unidos de los recursos y la mano de obra mexicana se ha convertido hoy en su talón de Aquiles estratégico, porque el imperio que se construyó sobre el despojo ahora depende de los despojados para sobrevivir. Lo que vas a escuchar a continuación desmonta pieza por pieza la maquinaria industrial estadounidense. Ahora que hemos establecido la magnitud del robo inicial, esos 4.7 trillones de dólares en recursos básicos, es hora de analizar qué hizo Estados Unidos con ese capital. Porque el crimen no fue solo el robo. El crimen fue lo que ese robo permitió construir. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre el pasado y se convierte en una radiografía del presente. La narrativa oficial te dirá que Estados Unidos se convirtió en la superpotencia industrial del mundo gracias al ingenio de hombres como Thomas Edison, Henry Ford y John D. Rockefeller. Y no voy a negar que hubo ingenio, pero el ingenio sin recursos es solo una buena idea en un papel. Para convertir el ingenio en imperio, necesitas materia prima barata y abundante. Y eso fue exactamente lo que los territorios ex-mexicanos le dieron a la industria estadounidense, un subsidio geológico eterno. Hablemos de la electricidad. La segunda revolución industrial, la que definió el siglo XX, fue la revolución de la electricidad. Para electrificar un país del tamaño de Estados Unidos, para llevar luz a cada casa y energía a cada fábrica, necesitas cobre. Millones de toneladas de cobre. ¿Dónde estaba ese cobre? Estaba en Arizona. Arizona, territorio mexicano hasta 1848, posee algunos de los depósitos de cobre más grandes del planeta. Sin el cobre de Arizona, la expansión de la red eléctrica estadounidense habría sido infinitamente más lenta y costosa. Empresas como General Electric y AT&T construyeron sus imperios literalmente sobre el metal extraído de tierras conquistadas. Ese cobre permitió que Estados Unidos se comunicara más rápido que nadie con el telégrafo y el teléfono. Permitió que sus fábricas operaran las 24 horas con luz eléctrica, mientras Europa todavía dependía del gas y el carbón. Fue una ventaja competitiva brutal, pagada con el suelo de otro. Luego hablemos del motor de combustión interna. El siglo XX fue el siglo del automóvil,
Henry Ford puso al mundo sobre ruedas, dicen. Pero esos coches necesitaban gasolina, necesitaban petróleo. ¿Y dónde estaba el petróleo? Estaba en Texas y en California. El boom petrolero de Spindletop en Texas, en 1901, no solo creó millonarios con sombreros de vaquero, creó la base energética para que la industria estadounidense aplastara a sus competidores. El petróleo barato de Texas permitió que Estados Unidos desarrollara una cultura de transporte y logística que ningún otro país podía igualar. Y aquí es donde entramos en el terreno más oscuro, el complejo militar industrial. La hegemonía militar de Estados Unidos, esa capacidad de proyectar poder en cualquier rincón del globo, no se construyó solo con patriotismo, se construyó con petróleo y acero. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el gran proveedor de petróleo de los aliados. Se dice que los aliados flotaron hacia la victoria sobre una ola de petróleo. Ese petróleo venía mayoritariamente de Texas y California. Si esos territorios hubieran seguido siendo mexicanos, la geopolítica de las guerras mundiales habría sido radicalmente diferente. Estados Unidos no habría tenido la autosuficiencia energética para convertirse en el arsenal de la democracia. Y luego, el golpe final, la era nuclear, la bomba atómica, el arma que consolidó a Estados Unidos como la superpotencia indiscutible en 1945, se desarrolló en Los Álamos, Nuevo México, y se probó en las arenas de Nuevo México. Pero más importante aún, gran parte del uranio que alimentó la carrera armamentista nuclear de la Guerra Fría provino de la meseta del Colorado, una región que abarca Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona, todos territorios de la cesión mexicana. El paraguas nuclear que le dio a Estados Unidos el poder de dictar los términos de la paz mundial durante 50 años, se forjó con minerales extraídos de la tierra que le quitaron a su vecino del sur. Así que cuando un político en Washington se para en un podio y habla de la excepcionalidad americana, de cómo ellos construyeron todo esto solos, está mintiendo. Está borrando la base material de su poder. El edificio del Imperio americano tiene cimientos mexicanos. Pero la historia no se detiene en la extracción de minerales. Una vez que Estados Unidos tuvo el capital y la industria, se encontró con un nuevo problema. Necesitaba manos, necesitaba cuerpos, necesitaba trabajo. Y aquí es donde la relación entre los dos países mutó de un despojo territorial a una explotación laboral sistemática. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la fábrica del mundo, pero le faltaban trabajadores. ¿Qué hizo? Miró hacia el sur. Miró hacia el país que había dejado mutilado y empobrecido un siglo antes. Y creó el programa Bracero. Importaron millones de trabajadores mexicanos para trabajar en los campos de California y Texas. Campos que irónicamente habían sido de sus abuelos. Los usaron para alimentar al imperio. Les pagaron salarios de miseria. Los trataron como ciudadanos de segunda clase. Y cuando ya no los necesitaron, los deportaron masivamente en operaciones vergonzosas como la Operación Wetback en los años 50. Este patrón estableció la dinámica que vemos hasta hoy. México como la reserva de mano de obra barata y desechable para la economía estadounidense. Y luego, en los años 90, llegó la fase más sofisticada de este despojo, el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN o NAFTA. Nos vendieron el TLCAN como un acuerdo entre socios iguales. Nos dijeron que traería modernidad y desarrollo a México. Pero si analizas el tratado con la lente de la economía política, lo que ves es la legalización del saqueo. El TLCAN no fue diseñado para desarrollar a México. Fue diseñado para anexar la economía mexicana a la estadounidense, pero sin tener que darles derechos a los mexicanos. Fue diseñado para que las fábricas estadounidenses pudieran cruzar la frontera, usar mano de obra barata, contaminar el medio ambiente mexicano y luego enviar las ganancias de regreso a Wall Street sin pagar aranceles. Destruyeron el campo mexicano. Al inundar México con maíz subsidiado de Estados Unidos, quebraron a millones de campesinos mexicanos. ¿Y qué hicieron esos campesinos quebrados? No tuvieron otra opción que migrar. Migrar a las ciudades para trabajar en las maquiladoras por salarios de hambre, o migrar a Estados Unidos
para trabajar en la construcción y los servicios. Fue una ingeniería demográfica perfecta para el capital estadounidense. Crearon un ejército de reserva de trabajadores desesperados que mantenía los salarios bajos en ambos lados de la frontera. Así que, cuando hablamos de la deuda de 4,7 trillones, no solo estamos hablando del oro del siglo XIX, estamos hablando del valor extraído a través de salarios suprimidos, de ganancias repatriadas, de un sistema comercial diseñado para mantener a México como un apéndice subordinado de la economía estadounidense. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que Washington no calculó y que ahora le está costando el sueño a los estrategas del imperio. La dependencia funciona en dos sentidos. Al construir su economía sobre la base de recursos y mano de obra barata extraída de México, Estados Unidos se volvió adicto, se volvió estructuralmente dependiente de su vecino del sur. Durante décadas Estados Unidos se desindustrializó, envió sus fábricas a Asia y a México, se convirtió en una economía de servicios, de finanzas, de aplicaciones de celular y especulación bursátil. Dejó de hacer cosas reales, pensaron que podían ser el cerebro del mundo y dejar que otros fueran los músculos. Pero entonces llegó el conflicto con China, y de repente Estados Unidos se dio cuenta de su error fatal. En un conflicto geopolítico real no puedes pelear con aplicaciones de celular. Necesitas acero, necesitas chips, necesitas comida, necesitas manufactura. Y se dieron cuenta, con horror, de que ya no pueden hacerlo solos. Su población está envejeciendo, sus trabajadores ya no quieren trabajar en fábricas, sus cadenas de suministro en Asia son vulnerables. Y entonces, desesperados, voltearon a ver a México otra vez. Ahora lo llaman nearshoring, lo llaman friendshoring, palabras bonitas para decir, te necesitamos. Necesitan a México no solo por la mano de obra barata, sino porque México tiene lo que a Estados Unidos le falta: una población joven, una base industrial activa, ingenieros capacitados y recursos estratégicos como el litio. La balanza de poder está cambiando. Por primera vez en 175 años, Estados Unidos necesita a México más de lo que México necesita a Estados Unidos. Piénsalo, sin la mano de obra mexicana, la agricultura estadounidense colapsa en una semana. Sin las fábricas de autopartes en México, la industria automotriz de Detroit se detiene en 3 días. Sin la integración comercial, la economía de Estados Unidos no puede competir con China. Estados Unidos se ha convertido en el vecino rico que vive en la mansión, pero que no sabe cocinar, no sabe arreglar la tubería, no sabe cultivar su comida y está demasiado viejo para aprender. Y de repente se da cuenta de que ha estado tratando a patadas al único vecino que sabe hacer todo eso. Esta es la trampa en la que cayeron. Construyeron un imperio sobre el despojo, pero el despojo creó una simbiosis que ahora no pueden romper. Y esto nos lleva al litio, el oro blanco del siglo XXI, el mineral clave para la transición energética. México tiene yacimientos importantes de litio, especialmente en Sonora, y Estados Unidos lo quiere. Lo necesita para sus coches eléctricos, para su transición verde. Pero esta vez la historia es diferente. Esta vez México ha nacionalizado el litio. Esta vez hay una conciencia histórica que no existía en 1848. Esta vez hay un gobierno y un pueblo que saben lo que pasó con el oro de California y el petróleo de Texas, y que dicen, no nos va a pasar lo mismo con el litio. La tensión que ves en las noticias, las presiones sobre el sector energético de México, las amenazas de paneles de controversia en el TEMEC, no son cuestiones técnicas. Son la manifestación de un imperio ansioso que ve cómo se le escapa el control sobre los recursos que necesita para mantener su estilo de vida. Es el miedo de Washington a perder su patio trasero, porque saben, en el fondo de sus análisis de inteligencia, que si México decide diversificar sus alianzas, si México decide mirar hacia los BRICS, hacia China, hacia el sur, el dominio de Estados Unidos sobre Norteamérica se termina. Y sin el dominio sobre Norteamérica, Estados Unidos deja de ser una superpotencia global y se convierte simplemente en un país grande con muchos problemas. Esa es la verdadera naturaleza de la deuda. No es solo dinero, es dependencia,
Estados Unidos tiene una deuda de estabilidad con México. Desestabilizaron a su vecino para enriquecerse y ahora su propia estabilidad depende de que su vecino sea fuerte y próspero. Es una ironía kármica. El destino manifiesto se ha convertido en una dependencia manifiesta. Pero hay un peligro en este momento de transición. Un imperio en declive, un imperio que se siente vulnerable, es un imperio peligroso. Cuando la zanahoria del comercio ya no funciona, a menudo recurren al garrote de la intervención. Ya estamos escuchando voces en el Partido Republicano pidiendo intervenciones militares en México con el pretexto de los cárteles. Están desempolvando el manual de 1846. Están fabricando nuevos pretextos. Están buscando nuevas excusas para violar la soberanía, porque su modelo económico extractivista está en riesgo. No debemos ser ingenuos. La bestia está herida y hambrienta, y una bestia así no respeta fronteras ni tratados. Por eso es vital entender la cifra de los 4.7 trillones, porque es nuestro escudo moral y nuestro argumento político. Cuando nos digan que les debemos favores, debemos recordarles quién le debe a quién. Cuando hablen de ayuda, debemos recordarles que es reparación. Cuando hablen de cooperación, debemos exigir que sea entre iguales, no entre amo y siervo. La historia de la riqueza estadounidense es la historia de la pérdida mexicana. Pero el futuro no tiene por qué ser una repetición del pasado. Estamos en una coyuntura crítica donde las placas tectónicas de la geopolítica se están moviendo. Y en medio de este movimiento surge una pregunta fundamental para todos los latinoamericanos y para los ciudadanos conscientes dentro de Estados Unidos. ¿Cómo rompemos este ciclo? ¿Cómo nos aseguramos de que los recursos del siglo XXI, el litio, el agua, la energía solar, sirvan para el desarrollo de los pueblos que son dueños de ellos y no para financiar la decadencia de un imperio ajeno? Esa es la pregunta que vamos a abordar en la parte final de este análisis. Porque no basta con diagnosticar el robo, tenemos que trazar el camino de la recuperación, tenemos que hablar de qué significa realmente la soberanía en un mundo interconectado y cómo usar la debilidad de Estados Unidos como una palanca para nuestra propia fortaleza. Lo que viene a continuación es el mapa de ruta para salir de la trampa histórica. Prepárate, porque vamos a hablar de soluciones, de alianzas y de futuro. Hemos hablado del pasado, del robo de 4.7 trillones. Hemos hablado del presente, de la dependencia tóxica que ese robo creó. Pero de nada sirve hacer una autopsia de la historia si no la usamos para salvar al paciente que está vivo hoy. De nada sirve saber que te robaron si dejas la puerta abierta para que entren a robarte de nuevo. Y eso es exactamente lo que está en juego en esta década. Estamos ante el peligro de un segundo despojo masivo. Pero también, por primera vez en 2 siglos, estamos ante la oportunidad real de cambiar las reglas del juego. Hablemos claro sobre lo que viene. La economía mundial está transicionando. Estamos pasando de la era del petróleo a la era de la electrificación y la tecnología digital. Y adivina qué necesitan esas nuevas tecnologías. Necesitan litio, necesitan cobre, necesitan agua, necesitan sol. Y una vez más, el destino geológico ha colocado esos recursos en abundancia en territorio latinoamericano, y específicamente en México. El Plan Sonora, los yacimientos de litio, la capacidad de generación solar del norte de México. Estados Unidos mira esos recursos con la misma hambre con la que Polk miraba a California en 1846. Pero ahora no usan ejércitos de caballería, usan ejércitos de abogados corporativos, usan tratados de libre comercio que prohíben el nacionalismo de recursos. Usan la retórica de la seguridad nacional para decir que los recursos de México son esenciales para la seguridad de Norteamérica. Cuidado con esa frase, seguridad de Norteamérica. En el idioma de Washington, eso suele significar propiedad estadounidense en suelo extranjero. Si México y Latinoamérica no aprenden la lección de 1848, la historia se repetirá. Pero esta vez no se llevarán la tierra, se llevarán la energía. Convertirán al sur en una gran batería barata para alimentar los autos eléctricos del norte, dejando atrás
solo contaminación y agujeros en el suelo. ¿Cómo evitamos esto? ¿Cómo cobramos esa deuda histórica de 4.7 trillones, no en efectivo, sino en soberanía? La respuesta está en entender nuestra propia fuerza. Te dije antes que Estados Unidos se ha vuelto dependiente. Esa es la clave. El imperio está viejo. Su infraestructura se cae a pedazos. Su población envejece. Su base industrial se ha erosionado. Estados Unidos necesita desesperadamente a México para sobrevivir a su competencia con China. Sin la mano de obra, la manufactura y los recursos de México, Estados Unidos pierde la guerra económica contra Asia en menos de una década. Esto le da a México un poder de negociación que no tenía en el siglo XIX ni en el XX. Se llama apalancamiento. Imagina que el vecino que te robó la casa ahora está enfermo y viejo, y tú eres el único médico en el pueblo. De repente, la dinámica de poder cambia. Ya no tienes que aceptar sus condiciones. Puedes poner las tuyas. México tiene que dejar de verse a sí mismo como el patio trasero y empezar a verse como la pieza clave del tablero mundial. Esto implica 3 movimientos estratégicos fundamentales. Primero, la diversificación radical. Mientras México siga enviando el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, seguirá siendo un rehén. La deuda histórica nos enseña que poner todos los huevos en la canasta del vecino del norte es un suicidio. México y Latinoamérica deben mirar al sur y al este. Los BRICS no son solo una sigla, son una salida de emergencia. Comerciar con China, con India, con Brasil, no es traicionar a Norteamérica, es asegurar la supervivencia. Es tener un plan B. Cuando tienes otras opciones, tu poder de negociación con Estados Unidos se multiplica por 10. Si Washington sabe que puedes vender tu litio a Beijing, Washington te ofrecerá un mejor trato. Es así de simple. Es la ley de la oferta y la demanda aplicada a la geopolítica. Segundo, el nacionalismo de recursos inteligente. No basta con decir el litio es nuestro. Hay que tener la tecnología para extraerlo y procesarlo. El error histórico fue dejar que el capital extranjero pusiera la tecnología y se llevara el valor agregado. El capital semilla para desarrollar esa tecnología debe venir del Estado y de alianzas estratégicas que incluyan transferencia tecnológica obligatoria. Si una empresa extranjera quiere el litio mexicano, tiene que construir las baterías en México, con ingenieros mexicanos y pagando impuestos en México. No más exportación de tierra cruda. Eso es lo que hicimos con el oro de California y la plata de Nevada. Y ya vimos cómo terminó esa historia. Se llevaron la riqueza y nos dejaron los hoyos. Tercero, y esto es lo más difícil, la descolonización mental. Durante 175 años, la narrativa del despojo nos ha convencido de que somos inferiores. Nos han dicho que la corrupción es genética, que el desorden es cultural. Nos han hecho creer que necesitamos a Estados Unidos para que nos venga a salvar de nosotros mismos. Esa es la mentira más grande del imperio. La corrupción en nuestros países muchas veces fue patrocinada y financiada desde el norte para mantener a las élites locales dóciles. Un México caótico es más fácil de saquear que un México organizado. Romper esa mentalidad significa dejar de pedir permiso. Significa entender que la seguridad de Estados Unidos no es responsabilidad de México, pero la prosperidad de México sí es responsabilidad de los mexicanos. Significa mirar esa cifra, 4.7 trillones de dólares, y no sentir lástima, sino sentir derecho. Derecho a sentarse en la mesa de las naciones con la cabeza alta. Derecho a exigir trato de pares. Ahora, déjame plantearte los escenarios futuros reales, no las fantasías, sino lo que probablemente veremos en los próximos 10 o 20 años. El escenario de la subordinación 2.0. Si no hacemos nada, si seguimos con la inercia actual, nos convertiremos en una colonia verde. Estados Unidos usará el TEMEC para impedir que México desarrolle sus propias empresas estatales de energía. Las corporaciones de Wall Street comprarán las tierras ricas en litio y agua. La mano de obra mexicana seguirá cruzando la frontera o trabajando en maquiladoras por una fracción de lo que gana un obrero en Ohio. Este es el escenario donde la deuda histórica nunca se paga.
simplemente se hace más grande. El escenario del conflicto y el aislamiento. Si intentamos romper las cadenas de golpe sin estrategia, Estados Unidos reaccionará con furia, sanciones, bloqueos, desestabilización política. Ya lo hemos visto en otros países. El imperio herido es peligroso. Este camino requiere una fortaleza interna y una unidad nacional que, siendo honestos, todavía tenemos que construir. El escenario de la integración soberana. Este es el camino difícil, pero posible. Es el camino del judo geopolítico. Usar la fuerza del oponente a nuestro favor. México y Latinoamérica se integran a la economía mundial, pero bajo sus propios términos. Usan la necesidad que tiene Estados Unidos de nearshoring para exigir salarios iguales, transferencia de tecnología y respeto a la soberanía. En este escenario, no cobramos los 4,7 trillones en un cheque. Los cobramos a través de décadas de crecimiento acelerado, financiado por el propio mercado estadounidense, que ahora no tiene otra opción que pagar el precio justo. Cobramos la deuda haciendo que por primera vez la relación sea negocio para nosotros, no solo para ellos. Esto requiere una clase política que conozca la historia y no tenga miedo. Requiere ciudadanos que entiendan que cada vez que compran, cada vez que votan, cada vez que consumen medios, están participando en una guerra económica silenciosa. Y aquí es donde entras tú. Te dije al principio que esta información cambia tu visión del mundo. Ahora que sabes que la riqueza del norte no es solo fruto de su trabajo, sino del capital extraído del sur. Ahora que sabes que la pobreza del sur no es un castigo divino, sino una consecuencia estructural. ¿Qué vas a hacer con eso? El conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Y este canal no es para entretenerte, es para armarte. Te propongo 3 pasos concretos para empezar a cobrar tu parte de la deuda histórica, no importa dónde vivas. 1. Educación financiera como autodefensa. El sistema está diseñado para extraer valor de tu trabajo a través de la inflación y la deuda. Si no entiendes cómo funciona el dinero, eres la nueva mina de oro de California. Aprende a proteger tu patrimonio. No ahorres en la moneda del imperio que se devalúa. Busca activos reales. Sé dueño de algo, por pequeño que sea. 2. Consumo consciente y nacionalismo económico. Cada dólar que gastas es un voto. Cuando compras productos locales, cuando apoyas industrias nacionales, estás reteniendo el capital en tu territorio. Estás evitando la fuga de riqueza. Parece pequeño, pero multiplicado por millones, es la única forma de construir una base de capital nacional que pueda resistir a los buitres extranjeros. 3. La batalla de la narrativa. No permitas que te cuenten tu propia historia. Cuando escuches a alguien decir que Latinoamérica es pobre porque quiere, corrígelo. Háblale de los 4,7 trillones. Háblale del oro de California. Háblale de la extracción. La dignidad empieza por la memoria. No podemos cambiar el pasado, pero podemos dejar de sentir vergüenza por él y empezar a sentir la justa indignación que impulsa el cambio. El imperio americano se construyó sobre una transferencia de riqueza sin precedentes. Eso es un hecho contable. Pero los imperios no duran para siempre. Las facturas históricas, tarde o temprano, llegan a la mesa. Estados Unidos está en declive relativo, su hegemonía se agrieta, y en esas grietas están naciendo las flores de una nueva soberanía para el sur. No estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo ayuda, estamos exigiendo el lugar que pagamos por adelantado con 175 años de recursos y trabajo. La deuda de 4,7 trillones está ahí, flota en el aire, invisible pero pesada. Quizás nunca nos den el dinero, pero si entendemos la historia, podemos asegurarnos de que nunca más nos vuelvan a quitar el futuro. Mantente alerta, mantente crítico y sobre todo, mantén la memoria viva. Porque un pueblo que olvida su historia está condenado a financiar la riqueza de quien lo conquistó. Soy economía del imperio, y esto apenas comienza.